Son las 9:15, estos son unos desayunos especiales. Hoy se entierra en Ribadeo, en Galicia, el segundo presidente de la democracia española del 78. Tenemos una democracia muy joven y lo demuestra el hecho de que todavía nos enfrentamos a acontecimientos que nos suceden por primera vez. Es la primera vez que despedimos en España a un presidente del Ejecutivo. Un presidente que se caracterizó por la sobriedad, por la discreción y que, sin embargo, ya para siempre el arranque de su mandato estará vinculado a la imagen más estruendosa de los últimos 30 años. ¡Quieto todo el mundo! Una imagen que da perfectamente la medida de la dificultad con la que comenzaron y se desarrollaron sus 22 meses al frente del Gobierno de España, desde que finalmente pudo ser investido presidente del Gobierno el 25 de febrero de 1981. Eso nos lo van a contar enseguida nuestros invitados, que son Rodolfo Martín Villa, que fue vicepresidente primero del Gobierno del señor Calvo Sotelo. Buenos días. Buenos días. Además de ministro de Administración Territorial. En Sevilla hablamos con Soledad Becerril, la primera mujer ministra de la joven democracia española, nombrada por Calvo Sotelo para la cartera de Cultura. Muy buenos días, señora Becerril. Muy buenos días. Santiago Carrillo, diputado en aquel momento y en aquel momento también secretario general del Partido Comunista de España. Buenos días. Buenos días. Tendremos después a quien entonces era también un joven diputado y hoy presidente del Congreso, José Bono, y me acompañan, como ya les he dicho, mis tres contertulios habituales en los lunes. Estos días se glosa la figura política del Calvo Sotelo. Tenemos todo el programa para analizarla, así que lo primero que yo les pediría es un recuerdo personal de Leopoldo Calvo Sotelo. Señor Martín Villa. Yo creo que Leopoldo era una persona excelente en el sentido de que era un político, o un hombre de su familia, o un dirigente de su empresa, que decía lo que hacía y que ejercía lo que proclamaba. No había esa diferencia entre actitudes públicas o privadas. Era un hombre de gran sentido del humor, a veces un sentido del humor que no se le entendía de todo, se le entiende mucho mejor cuando escribe los libros que ha publicado. Era una persona muy culta y era un político singular y es claro que, como se ha dicho en la introducción, asume la presidencia del gobierno en una situación muy difícil. Su periodo es corto, pero realmente es un periodo corto de grandes cosas. Soledad Becerril, un recuerdo personal del presidente fallecido. Le recuerdo como persona seria y persona sobria, persona con ideas claras también, y como ha comentado Rodolfo Martín Villa y tantas otras personas, con sentido del humor. Después de disertaciones graves e importantes, de hablar de asuntos trascendentales, había una palabra, un algo que te hacía sonreír y ver lo que había detrás de esa figura de Leopoldo, un hombre culto con una agudeza muy fina. Santiago Carrillo, de aquellos momentos. Yo, como recuerdos personales, el que tengo de este hombre es sobre todo su capacidad de relación con los políticos de aquel momento. En ese instante yo era la extrema izquierda de la Cámara. Podía parecer difícil la relación con alguien que parecía pues más conservador que Adolfo Suárez. Sin embargo, la relación fue francamente fluida, fácil, cordial, y yo recuerdo pues con mucha simpatía un viaje que hicimos juntos a Polonia a explicar la transición española, en el que durante varios días tuvimos una relación constante
Creo que era un hombre muy culto, cordial, sencillo en su aborde, y con una gran sobriedad, y yo creo que la sobriedad la ha demostrado desde el momento en que dejó de ser jefe del gobierno. En la práctica, él no ha sido un hombre que se haya expuesto, que haya estado en la calle, en la tele, en la radio, a cada paso. Se ha encerrado en su trabajo, en su hogar, y ha dado una prueba de desinterés personal muy seria. En aquellos momentos, aquel día en el que en segunda votación se sometía a investidura el señor Calvo Sotelo, una joven periodista del País Vasco estaba aquí, un poco que le habían mandado a cubrir esa segunda votación, nos lo contaba Charo antes de comenzar, y decía, bueno, pues si casi lo puedo cubrir desde aquí. No, te mandaron al Congreso. No quería venir, pero no, se va a salir con toda seguridad, que no haga esta faena. Y bueno, yo al final tuve que venir, entonces yo trabajaba en Bilbao, pero venía a cubrir cosas así significativas. Y claro, me pareció que realmente que Calvo Sotelo iba a salir sin la menor duda, no le veía especial. Claro, cuando llegas aquí y te encuentras que acaban de dar la relación de 10, 12 diputados, no me acuerdo cuántos, y de repente oyes tiros, dije, no, pues realmente hice bien en venir. Y fue una experiencia de esas que no olvidas nunca. Fue el primer contacto con el miedo físico. Recuerdo perfectamente la palidez de Juan María Vandrés cuando sacaron a unos cuantos del pleno, creí que me moría, y un momento terrible cuando abrieron las sillas, ya a última hora de la tarde, que rajaron las sillas y que salió, bueno, terrible. Y vi a Calvo Sotelo muy sereno dentro de cómo estábamos todos, que estábamos todos pensando que a lo mejor era nuestra última tarde, ¿no? Yo al menos pasé mucho miedo, no sé los demás. Calvo Sotelo recordaba en una entrevista que concedió a Televisión Española en el año 2001 su impresión al asumir el poder tras ese golpe de Estado fallido, utilizando unas palabras de Maura. Destacaba sobre todo lo bien rodeado que estuvo en su equipo de gobierno, algo que nos va a dar mucha materia de comentario. Vamos a escucharlo. Yo recuerdo haber dicho entonces, repitiendo unas palabras de don Antonio Maura, cuando salía de Palacio después de una crisis grave, a ver quién es el guapo que se hace ahora cargo del poder. La situación no podía ser menos atractiva. Sin embargo, tuvo un gobierno de personas muy notables, un gobierno que estuvo perfectamente unido al presidente y entre los ministros unos y otros sin diferencias ni polémicas, y que me ayudó a lo que principalmente tuve que hacer al sentarme en la Moncloa, devolver a los españoles la confianza en las libertades democráticas que se había puesto un poco entre paréntesis con el golpe militar. Este fin de semana, entre los muchos análisis que se ha hecho de su figura, se destacaba lo solo que estuvo rodeado de una UCD en plena descomposición. Sin embargo, él destaca en esta entrevista en Televisión Española en el año 2001 que su gobierno sí estuvo con él. Bueno, yo creo que es que las dos cosas pueden ser ciertas. Solo en cierto modo en el ámbito estrictamente partidario. Yo he venido defendiendo, seguramente con parcialidad, que la UCD, más que un partido político, fue una empresa para la transición, y según la transición se iba culminando, las empresas se disuelven por el cumplimiento del objeto social. Desde ese punto de vista pudo sentirse aislado. Pero sin embargo, en el seno del Consejo de Ministros, seguramente, porque la política es muy importante, pero llevar la administración, la gobernación del país, la verdad es que yo creo, claro, también mi impresión es parcial, yo era vicepresidente, pero que realmente tuvo un equipo muy cohesionado. Y en Arón se completó una cosa importantísima, sobre todo ya que la introducción ha sido el golpe de Estado, es que hubo un Consejo de Guerra, un tribunal militar, pero habíamos hecho previamente una reforma creo que era del Código Penal, que permitía recurrir al gobierno las decisiones de los tribunales militares. Y había, lógicamente, en el seno del gobierno personas que decían que no, que dejáramos fluir las cosas y que la decisión del Consejo de Guerra fuera la última. Y la verdad es que se decidió recurrir, y en ese sentido Leopoldo, que era una persona, podríamos decir, muy civil,
En ese sentido, muy sabedor dónde están cada una de las instituciones, lo hizo. Pues son las 9:25 de la mañana. Me van a permitir que hagamos un alto porque podemos hablar con el presidente del Congreso, con José Bono, un joven diputado en aquel momento cuando Calvo Sotelo asumía la presidencia del gobierno. Estaba además en la mesa del Congreso cuando se produjo el 23F. Muy buenos días, señor Bono. Hola, muy buenos días. Lo primero que le pido es un recuerdo personal de Calvo Sotelo. Pues precisamente aquel 23 de febrero, a la mañana del día siguiente, recuerdo algo que me impresionó y que he contado ahora a sus hijos y a su viuda en esta larga noche del velatorio. Me impresionó porque yo de Calvo Sotelo tenía pues una idea distante en lo ideológico y personalmente no le conocía. Y durante toda la noche hubo un teniente de la Guardia Civil, cuyo nombre recuerdo pero que no viene al caso, que estuvo faltando al respeto a los diputados, a la Cámara, y de un modo muy indecoroso repetía de vez en cuando pues esas manitas, que se vean esas manitas. Estuvo muy insolente aquel individuo. Y a la mañana, pues cuando ya se veía que todo estaba perdido, pero aún estábamos secuestrados, este individuo se presentó delante de Calvo Sotelo y en posición de firme le dijo: a sus órdenes, señor presidente. Y Calvo Sotelo le contestó casi literalmente así. Le dijo: mire, retírese de mi presencia, porque usted, con este miedo que ahora manifiesta en el saludo que me hace, no va a borrar la indignidad de toda una noche. Y me conmovió y me emocionó ver que Calvo Sotelo contestaba como era debido a aquel personajillo. Quiso usted destacar el valor del símbolo, de la imagen de que miembros del ejército entraran en el Congreso para rendir homenaje a uno de los hombres que consolidó la democracia en España y que además sufrió el 23F. En definitiva, que por primera vez militares armados entraban en el Congreso para honrar a la democracia, ¿no? Sí, ayer mañana, cuando llegué al Congreso a las 8:30, vi que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz Roldán, estaba hablando con los soldados, con la tropa que iba a rendir honores, y al acabar le llamé y le pregunté qué había dicho, y la verdad es que resulta emocionante que el jefe del Estado Mayor de la Defensa les dijera esto que usted ha comentado. Les dijo: hoy contad a vuestras familias que vais a participar en un hecho que es histórico. Y les dijo: por primera vez la tropa armada, soldados armados, van a entrar en el Congreso de los Diputados, y no para acabar con la democracia ni con la libertad, sino que por primera vez entran armados para rendir homenaje a un personaje que se distinguió por trabajar en defensa de la libertad y de la democracia, lo cual pone de manifiesto y cómo los ejércitos pues están puntualmente en la hora constitucional y en defensa de los valores que representamos y que representa pues el pueblo español. Esto resulta emocionante, y que ayer entrase en el cadáver del presidente Calvo Sotelo por la puerta grande del Congreso de los Diputados militares y guardias civiles es sumamente evocador de lo que España ha conseguido. Y ahí que están don Santiago Carrillo y Rodolfo Martín Villa. Yo pertenezco a otra organización, también he visto a Soledad Becerril. Me alegra de manera extraordinaria que seamos capaces de saber que por encima pues, de las diferencias ideológicas y partidistas, lo que se ha hecho en España, el tránsito de la dictadura a la democracia, del centralismo a la descentralización del poder, pues no merece ese afán iconoclasta que a veces tenemos de no respetarnos a nosotros mismos. Y yo creo que el presidente del gobierno ha hecho muy bien, queriendo la máxima solemnidad para un expresidente, un antecesor suyo, que no es de su partido, pero que es de los nuestros, que es de los españoles que trabajaron y se esmeraron porque se viviese mejor. Justamente por eso iba a preguntarle por último, porque sé que el presidente del Congreso nos está atendiendo en medio del trabajo de esa ceremonia de despedida de Calvo Sotelo, por
la solemnidad de la ceremonia. Decía al comienzo que tenemos una democracia tan joven que todavía estamos viviendo acontecimientos por primera vez. Y es la primera vez que despedimos a un presidente del gobierno. ¿Es esta la ceremonia que se va a fijar para el futuro? ¿Usted cree que está a la altura de las circunstancias? Mire, nosotros hemos hecho desde el Congreso cuanto sabemos y cuanto hemos podido. Si bien, ya le digo, la iniciativa ha sido del presidente del gobierno, y el Congreso ha ofrecido sus instalaciones y nuestra mejor disposición pues para atender a las familias, para que puedan entrar los españoles que desean, que por cierto, fíjese, en un día como ayer, que era un día complicado, pues pasaron más de 10.000 personas por la Capilla Ardiente. No creo que sea este el momento de fijar cuál ha de ser el trámite protocolario en otras ocasiones. Lo que sí es bueno es que el Congreso de los Diputados, como ocurre pues en el Parlamento británico y en tantos otros, no solamente se vea representada ahí una idea de democracia o de libertad, sino también de la propia nación española, ¿no? Y el Congreso de los Diputados, acogiendo ahora los restos mortales del presidente Calvo Sotelo, también presta un servicio para que los españoles puedan ver que en la sede de la soberanía nacional pues cabemos todos y rendimos honor a los que han sido protagonistas, si bien el verdadero protagonista, a veces olvidado, de la transición y de los grandes acontecimientos en favor de la libertad, era el pueblo español, un pueblo que ya no consentía, que le estallaban las costuras por todas partes, y gracias a ese impulso, a veces pues silencioso, de los españoles, algunos tomaron la antorcha y fueron inteligentes como Calvo Sotelo, astutos, sagaces, oportunos como Adolfo Suárez, como el rey de España, y hoy es un buen día para recordarlo, y para recordarlo desde aquí con emoción y con respeto a lo que han significado quienes ya nos dejan. Presidente, bueno, gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Pues son las 9:32 de la mañana, y por seguir con el hilo de esta reflexión que hacía el presidente del Congreso sobre la importancia simbólica de que el ejército entre en la sede de la soberanía nacional para rendir homenaje a la democracia, Soledad Becerril, Leopoldo Calvo Sotelo se fijó como una prioridad que los golpistas rindieran cuentas ante la justicia. Se empeñó en recurrir a la jurisdicción civil la sentencia que había emitido el Tribunal Militar y establecer de alguna manera y de manera clara la superioridad del poder civil sobre el militar en un momento crucial de nuestra historia. Sí, la sentencia dictada por el Tribunal Militar era una sentencia bastante liviana para la acción que habían cometido, un intento de golpe de Estado. Y efectivamente el gobierno del presidente Calvo Sotelo, el gobierno del que yo formaba parte, recurrió la sentencia y transcurridos unos meses ya un tribunal civil dictó una sentencia, yo creo que justa y desde luego ejemplificadora. Y a mí me consta que el presidente del gobierno tenía interés en que el resultado de ese juicio fuera ejemplar, para que aquello no se volviera a repetir. Hubo luego algún conato, algún intento por parte de algún pequeño sector de las Fuerzas Armadas, pero en fin, fue punto final, ¿no? La sentencia fue muy importante, fue grave, y el valor de la democracia y la sociedad civil marcó la primacía, de acuerdo con lo que establece la Constitución. Señor Carrillo, la historia se juzga muy bien con distancia, pero visto allí en aquel momento ustedes que estaban en el hemiciclo, que eran la oposición al gobierno de la UCD, que habían sido muy críticos con la gestión de Adolfo Suárez, con la gestión del señor Calvo Sotelo, todo esto que vemos ahora tan claro, ¿no? Esa importancia de recurrir la sentencia, de que no quedará sombra de duda de que quienes habían intentado secuestrar la libertad
cumplieran con la justicia. ¿Todo eso cómo se veía entonces? ¿Ustedes valoraban de igual manera la figura del presidente o no? Yo quiero decir una cosa que está relacionada con un tema que ha tratado usted anteriormente, y es que efectivamente Calvo Sotelo ocupa la presidencia en un momento de crisis de UCD, sin un apoyo muy resuelto de su partido, con la colaboración de sus ministros, pero hay que decir que en ese periodo de 22 meses, Calvo Sotelo tiene la colaboración y el apoyo de Felipe González y del Partido Socialista. A tal punto que yo, que estaba en la oposición al gobierno, hablaba algunas veces del gobierno de Calvo Sotelo y Felipe González. Es decir, en el Parlamento, Calvo Sotelo tuvo en ese periodo un apoyo, y en la vida política que fue más allá del de UCD. ¿Cómo veíamos desde la oposición a Calvo Sotelo? Con la mirada de entonces, no con la de ahora. Con la mirada de entonces. Bueno, a mí siempre me pareció Calvo Sotelo, para empezar, un buen parlamentario. No se habla de esa característica, pero Calvo Sotelo fue uno de los mejores oradores parlamentarios que hubo en el Congreso de Diputados. Un hombre culto. Yo veía, de todas maneras, en aquel gobierno, la mirada de entonces y con la de ahora, una tendencia a reducir el estado de autonomías. Entonces hubo la célebre LOAPA, que nos llevó a discutir bastante a Rodolfo Martín Villa, a mí y a Roca Julián y otros, que fue en parte desautorizada por el Tribunal Constitucional, y que reflejaba, yo creo que una de las consecuencias del golpe de Tejero fue que hubo un cierto retroceso ante los avances hechos anteriormente en esta cuestión de las autonomías. O sea, Santiago Carrillo confirma algo que ha declarado el expresidente González estos días también, que durante los 22 meses del gobierno de Calvo Sotelo hablaban mucho, había mucha negociación, mucho intento de acuerdo, ¿no? Bueno, pasó incluso que Felipe González propuso o habló en aquellos días, desde el golpe de Estado y la investidura hasta la constitución del gobierno, días que fueron casi horas, incluso de la posibilidad del gobierno de gran coalición entre UCD y el PSOE. Como se dice ahora, con la cultura política que teníamos entonces, pues era de difícil digestión. Hoy, en lo que es inimaginable que suceda lo mismo, yo creo que hubiera tenido lugar. En cuanto a la colaboración, es verdad lo que ha dicho Santiago Carrillo, que hubo colaboración y los acuerdos autonómicos fueron entre el PSOE y el PP. Los acuerdos autonómicos no solo fueron la LOAPA y la parte de la LOAPA declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, fueron arbitrar un sistema para un poco poner en orden, en un cierto desorden que había ya en esos momentos, porque una cierta coordinación, una cierta presencia del Estado, en el fondo las cosas se repiten y ahora estamos en la misma discusión, porque yo soy de los que creo que soluciones definitivas en lo autonómico no hay. Hay, como dijo Ortega, respecto al Estatuto de Cataluña, coñarse en todo caso, sí que desde, no digo la autoridad, desde el recuerdo de ser gobernante en aquel entonces, lo pudimos hacer mal o bien en la política autonómica, pero no por presión militar.
Yo quiero aprovechar que tenemos a dos ministros de aquel gobierno aquí, de aquel gobierno efímero de 22 meses con alguna crisis en medio, para saber cuáles eran las prioridades. Está claro que tranquilizar los cuarteles, que se decían, que hacer la transición democrática del ejército era una prioridad inevitable, puesto que en la segunda sesión de la investidura se había producido un intento de golpe de Estado, pero pasaban muchas otras cosas en España. Estaba ETA en una etapa terrible, matando españoles permanentemente. Teníamos unas cifras económicas preocupantes. ¿Cuáles eran las prioridades de aquellos consejos de ministros? Lo fue terminar con las causas, las consecuencias del 23F, pero desde una idea clarísima. He oído hablar esta mañana de poder militar. Para nosotros estaba muy claro que los poderes eran tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y nada más. Ahí la razón del recurso ante el Tribunal Supremo. Nos hemos referido, también lo era. Leopoldo Calvo Sotelo fue un artífice importantísimo en la entrada de España en la OTAN, que en aquel momento la izquierda, y es natural que en aquel momento lo rechazara, pero que la entrada de España en la OTAN, entre otras cosas, servía para que los ejércitos españoles empezaran a tener contactos, homologaciones, vidas paralelas con los ejércitos de otros países. Hoy es inimaginable en España que haya problema militar, y yo creo casi que la dirección del Ministerio de la Defensa es de los ministerios más fáciles en este minuto de la vida política española. Leopoldo había sido ministro para el ingreso en la Comunidad Europea, se impulsó mucho, se terminó, se concluyó la operación que hoy también hubiera parecido una cosa normal, pero en aquel entonces tenía sus problemas de la ley del divorcio. Es decir, fue un presidente de poco tiempo, pero de muchas y grandes e importantes cosas. Soledad Becerril, que está en Sevilla, ¿cuáles eran las preocupaciones? ¿Cuáles eran las preocupaciones de usted como ministra? Porque Calvo Sotelo la nombra ministra, la primera ministra de la democracia española del 78, algo que ahora nos parece insólito, pero que en aquel momento era así. No había habido ninguna, desde la República, cuando lo fue Federica Montseny, no había vuelto a haber una mujer ministra en nuestro país. Él la nombra ministra de Cultura. ¿Cuáles eran, por ejemplo, cuáles eran las preocupaciones de su cartera, de usted como ministra de Cultura en aquel momento? El ministerio entonces era un ministerio con muchas competencias. Hoy tiene muchas menos porque están transferidas a las comunidades autónomas, pero era un ministerio de grandes competencias. Y a las pocas horas de jurar mi cargo como ministra de Cultura, habían transcurrido horas. Nada más tuve que defender en el Senado, lo recuerdo estupendamente, algo que parece hoy insólito, que era la supresión mediante una ley de la cadena de los medios de comunicación del Estado. Una cadena de muchísimos, de casi 100 medios de comunicación en toda España, que ya en la democracia no tenía justificación alguna y que era absolutamente disparatado, ¿no? El Estado dirigiendo los medios de comunicación. Y el gobierno había presentado una ley que estaba en ese momento en el Senado, y yo salí desde la Moncloa para defender esa ley de la supresión de la cadena del régimen anterior, ¿no? Estábamos todavía, evidentemente, en la transición. Pero luego ya en el ministerio, en el día a día, recuerdo muy bien la etapa de las grandes exposiciones dentro de España, exposiciones de pintura, en España y fuera de España. En los Estados Unidos, la exposición del Greco, la gran exposición en España y en Londres de Murillo. Íñigo Cabero, que había sido mi predecesor, ya inaugura una etapa de grandes muestras de la cultura española dentro y fuera de España. Preparar la ley de patrimonio histórico-artístico, ley del libro, en fin, ya los problemas habituales de un gran ministerio, porque entonces, como decía, tenía muchas competencias. La vida que discurría, ¿verdad?, por debajo, por encima, en paralelo con los grandes acontecimientos que al final son los que registran la historia y de los que nos ocupamos los periodistas. Yo estoy siendo un poco avariciosa esta mañana porque es muy apetecible tener aquí a la historia viva de nuestro país, pero quiero incorporar a la conversación
conversación a Alberto Pozas, a Alberto Surio y a Charo Zarzalejos, que seguro que tienen cosas que comentar de este momento apasionante de nuestra historia reciente. Alberto. Sí, no, Sotelo se incorpora al gobierno. Yo creo que la mayor preocupación a nivel global es que no se pare nada, porque evidentemente lo que había intentado el golpe de Estado era que se parara todo. Entonces la primera obsesión es que no se pare nada. Efectivamente no tuvo el gran apoyo de UCD, porque UCD era una empresa, una sociedad anónima, pero sí tuvo el apoyo de la gente que él quiso contar en el gobierno. Yo creo que, salvo que me corrija Rodolfo Martín Villa, yo creo que nadie le dijo un no rotundo a incorporarse a ese gobierno, que iba a afrontar una etapa bastante dura. De todas maneras, como yo en aquel momento empezaba mi periodismo de calle haciendo información militar, yo siempre he resaltado de su gobierno todo lo que hizo en ese territorio. Lo que antes se comentaba de la autonomía de la justicia militar era algo que nos decían todos los días a los periodistas cuando nos convocaban en el tribunal, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Tribunal Central Militar o Tribunal Superior Militar o Consejo Supremo de Justicia Militar, en un precioso palacete que ahora ocupa la Fiscalía General del Estado. Y allí nos convocaban los periodistas para recordarnos que la justicia militar era independiente y autónoma. Yo creo que eso fue un gran logro del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, el poner a cada uno en su sitio, conseguir que se viera por el Tribunal Supremo las sentencias del 23F, conseguir meter en el apartado de condenas a los capitanes que se habían escapado vivos de ese juicio, como si no hubieran participado en un golpe de Estado. Y luego, bueno, lo de la OTAN, yo me imagino que ello sería pactado con Felipe González para que los socialistas pudieran decir de entrada no, pero bueno, es la única manera que tenemos de devolver a los militares a su sitio, que es que no es tomando al asalto el Congreso de los Diputados, y algo que aún no se ha citado aquí, que fue el golpe de Estado del 27 de octubre. Preparado previo a las elecciones. Previo a las elecciones. Yo creo que fue muy valiente el gobierno, el presidente y el ministro Oliar, de desmantelar aquello, hacerlo público inmediatamente, ponerlo sobre la mesa y que la gente acudiera a votar sabiendo lo que había pasado, ¿no? ¿Le influye de alguna manera en su ánimo el hecho de no haber sido un presidente elegido en las urnas? No. En eso es tan... Yo algunas veces lo he comentado con Santiago, que somos una monarquía parlamentaria, constitucional, pero realmente en cada elección elegimos un presidente de la República, al presidente de gobierno. Pero, sin embargo, desde el punto de vista constitucional, no ya es que no tienes que ser el número uno de la candidatura por Madrid, que eso es la costumbre política, sino es que ni siquiera tienes que ser parlamentario. En ese sentido, Leopoldo Calvo Sotelo, por las cualidades que se le están atribuyendo en estos días y en esta misma conversación, no solamente tuvo ese complejo de inferioridad, sino que no tuvo preocupación alguna para no salir en la primera votación. Si hubiéramos deseado, hubiera salido en la primera votación. ¿Qué pasa? Que no cedimos, otra vez el tema autonómico, a las exigencias de algunos nacionalismos, y yo recuerdo que yo participé en esas conversaciones con un amigo y también fallecido, Pío Cabanillas, y cuando fuimos a contárselo a Calvo Sotelo dijo: no os preocupéis, lo mismo si es presidente de gobierno en segunda votación. Nunca tuvo esa preocupación, nunca tuvo esa preocupación. ¿Y se afrontaba aquel gobierno con la sensación de que era un periodo transitorio, de que no podía durar mucho, Santiago? No, nosotros creímos que... Nosotros creímos que durábamos el periodo parlamentario y se acortó algo, pero no tanto. Es decir, como límite máximo teníamos el marzo de 1983 y llegamos hasta octubre de 1982, o sea que tampoco, ¿no? La diferencia, sabíamos que y sobre todo lo sabía Calvo Sotelo, pero que teníamos que hacer determinadas cosas, aunque ellas, desde el punto de vista de la adhesión popular, pues fueran discutibles. Sí, Alberto, perdona que no te voy a dar la palabra. Leía precisamente ayer una crónica respecto a Calvo Sotelo que me impactó, una frase suya, al menos que se atribuye a él. Decía que la política siempre es injusta, ¿no? Que lo que hace justicia es la historia. Seguramente es la historia la que está haciendo justicia también a Leopoldo Calvo Sotelo, y a ver su papel precisamente como una persona que contribuyó de una manera decisiva a gestionar, cuando menos a gestionar el cambio político en España, a gestionar la transición democrática.
en su momento rodeado de grandes incomprensiones por parte de los suyos y también de sus adversarios, a pesar de que es cierto que puso en marcha mecanismos de cooperación con el Partido Socialista y en ese sentido facilitó un poco también el propio tránsito de la UCD al Partido Socialista, pero en un momento, recordemos, con una gravedad extraordinaria, no solamente porque se zanjaba el problema militar, el histórico problema militar en España, existía un terrorismo muy activo que producía muchísimas víctimas, que planteaba una situación realmente dramática día a día, una crisis económica muy fuerte también y un Estado autonómico que cuando menos estaba evidenciando tensiones. Luego vino la LOAPA, es verdad que se desautorizó en parte, pero era un Estado autonómico que se ponía en marcha con problemas, con tensiones y que, bueno, de alguna forma se recondujo. En cualquier caso, la fotografía fundamental que yo me quedo desde luego es la subordinación del poder militar al civil, que creo que es la esencia, por supuesto, del sistema democrático, que era, hoy en día no parece noticia porque la sociedad ha cambiado muchísimo, parece que no es noticia, pero en su momento y en su época era una noticia de un alcance histórico, teniendo en cuenta la historia de España, que era una historia con un problema militar permanentemente sin resolver. Charly, además de ese recuerdo de joven periodista a la que mandan a cubrir una investidura que se convierte en otra cosa, ¿qué recuerdas tú de aquella época? Yo la verdad es que entonces estaba fundamentalmente en Bilbao y venía a Madrid poco y por lo tanto al presidente le conocí pues en los corrillos que se organizaban en el Congreso de vez en cuando y bueno, siempre tuve la percepción de un hombre que era extraordinariamente bien educado, era un señor, tenía un sentido del humor muy fino, que a veces desconcertaba, a veces irritaba y no siempre se le pillaba. Leído se entiende más. Sí, y solamente tuve la ocasión de hablar con él cara a cara en una ocasión que dimos la vuelta por la famosa M30 del Congreso, y no sé cómo hablando, él ya sabía que vivía en Bilbao y tal, era en junio, y dije, no, y ahora ya me voy de vacaciones, y me dijo, bueno, pero no deshagas mucho la maleta. Y dije, pues, yo ya pensando, claro, tenía tan cerca lo de tejer, pues, y tanto muerto que teníamos todo el día en el País Vasco. Y me dijo, no, es que me dijo, no creo que esto dé mucho más de sí. Y yo insistí, ¿pero por qué no? Me hacía así. Y digo, o sea, ¿qué lecciones? Y me dijo, sí, y además las vamos a perder. Un poco, y a mí eso me parece que es un mérito, es decir, asumir la presidencia del gobierno para gestionar una situación de desconcierto nacional, de crisis, como fue lo que originó el 23F, con muertos por todas partes por arriba, y encima saber que te metías en esa historia para entregar el poder a otros porque tú no lo ibas a ganar, a mí me parece que eso en política, en donde siempre se quiere más, me parece que fue una labor ingente, con defectos y con huecos, pero ingente, de verdad lo digo. ¿Me vas a dejar que recuperemos parte de esa entrevista de Calvo Sotelo a Televisión Española, en la que habla de su decisión de que España entrara en la OTAN, ¿no? En esa otra reflexión dice que era muy importante para la política exterior española, no solo desde el punto de vista que se ha comentado ya de integrar a nuestro ejército en el circuito de las democracias occidentales. Yo que he sido ministro negociador durante muchos años por el ingreso de España en las comunidades, sé sin embargo que la adhesión de España a la OTAN, a la Alianza Atlántica, desde el punto de vista de la política exterior es más importante. Creo que ahí se señala un rumbo nuevo de una política exterior que no ya durante los 40 años de Franco, sino desde antes era vacilante o neutralista e incluso en algún momento tercermundista. Decía Rodolfo Martín Villa que tuvo la oposición de la izquierda a esta decisión, pero no solo en aquel momento, incluso después, cuando Felipe González la lleva a referéndum en el 89, fue, ¿no? El referéndum. Bueno, pero Felipe González, presidente del gobierno, lo que tiene es la valentía de una decisión que ha combatido, que tiene, si se quiere, un vicio de origen, que no hay un referéndum popular, sino es una pura decisión parlamentaria, y él la somete a referéndum. Pero en todo caso hay una reconversión, al menos de esa parte de la izquierda, que es el Partido Socialista, claramente. Pero fue muy contestado, quiero decir, el referéndum también desde la izquierda, incluso desde parte del Partido Socialista, Santiago. Yo evidentemente, el Partido Socialista, pues no se opuso en términos rotundos, ni mucho menos en aquel momento a la entrada en la OTAN. Pero yo querría subrayar otro aspecto
del papel que desempeñó en ese momento don Leopoldo Calvo Sotelo. Yo creo que Calvo Sotelo, durante esos prácticamente 2 años de gobierno, estuvo preparando un tránsito político muy importante y que era clave para la consolidación de la nueva forma de gobierno. Es decir, Calvo Sotelo preparó el advenimiento del Partido Socialista al gobierno. Precisamente estamos viendo, perdóneme Santiago, la llegada en directo del presidente del Gobierno socialista al Congreso, acompañado de los presidentes del Congreso y el Senado, para iniciarse ya la ceremonia de despedida definitiva en el Congreso de los Diputados al expresidente del Gobierno. Discúlpeme, sí, que había preparado, decía, la llegada al poder de los socialistas. Yo creo que Calvo Sotelo era consciente de que su etapa de gobierno, dada la situación de UCD, era una etapa limitada por la legislatura. Y tengo la convicción de que él sentía, como otros sentían con la forma de gobierno de la monarquía parlamentaria, que el paso del PSOE por el gobierno era un momento muy importante de la consolidación, de la afirmación de esa nueva forma de gobierno. Yo creo que Calvo Sotelo no pensó nunca en ser su sucesor, es decir, en repetir el gobierno, y que llevó a cabo esa tarea consciente, con espíritu de sacrificio, porque efectivamente él estaba preparando el terreno para otros. Que tanto como preparar, a lo mejor es un poco excesivo, pero vale. Es decir, en todo caso, lo cierto es que facilitó el cambio de gobierno que se produce con las elecciones del 82, que al cabo la izquierda vía Partido Socialista Obrero Español, la parte más castiza de la izquierda española, gobernara. Era importante y realmente aquel cambio fue un cambio modélico, fue un cambio modélico en todos los aspectos, como lo fue el que se produce en 1996 en sentido contrario. Es decir, yo estuve en parte en los dos, y ver a los altos funcionarios y miembros del gobierno saliente facilitar toda la documentación y a los que vienen el presupuesto, las cuestiones pendientes, es algo que difícilmente era imaginable. La gloriosa rutina democrática, ¿no? Vamos a hablar enseguida de la figura de los expresidentes. ¿Cómo fue el expresidente Leopoldo Calvo Sotelo? Pero antes, a 3 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos a Ribadeo, que es donde Calvo Sotelo eligió descansar definitivamente. Allí esperan el féretro con sus restos mortales este mediodía aproximadamente. Ana Lorenzo, ¿en qué va a consistir la ceremonia ahí en Galicia? Hola, buenos días. Pues aquí en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento de Ribadeo, de luto oficial hasta mañana, y en el que las banderas ondean a media asta, ya está preparado todo para que se instale la capilla ardiente de Leopoldo Calvo Sotelo. Será en torno a las 2 de la tarde, después de que las máximas autoridades gallegas y locales reciban a la familia y al féretro y le rindan su último homenaje. Será después cuando también los ribadenses puedan darle su último adiós al que consideran un vecino más. Y es que del mismo modo Leopoldo Calvo Sotelo siempre se consideró a sí mismo ribadense. Hijo y nieto de ribadenses, aunque nació en Madrid, su parte de su infancia y de su juventud transcurrió aquí, en esta villa de la Costa de Lugo, donde posee una casa y donde veraneó siempre, incluso en su época de presidente del gobierno. Esta tarde verá cumplido su deseo de que sus restos mortales descansen en el cementerio municipal de Ribadeo, al lado de la tumba de sus padres. Gracias, Ana. La Casa Real ha estado muy presente en la despedida a Calvo Sotelo. El rey en un comunicado dijo ayer que ha muerto un gran español, un gran hombre de Estado, un demócrata y una persona muy querida. El presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, también se refería al expresidente fallecido. Presidente del gobierno que fue en unas circunstancias muy difíciles para nuestro país y cuya tarea, cuyo mandato fue decisivo para consolidar nuestras libertades
nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Estoy seguro que su testimonio nos va a enriquecer, su memoria nos va a hacer mejores y que hoy es un día para que la democracia llore a alguien que dejó mucho empeño para que vivamos en un país de libertades. De los otros tres presidentes de la democracia, dos, Felipe González y José María Aznar, han escrito también estos días sus recuerdos personales y políticos de la figura de Calvo Sotelo. El tercero, ya lo saben, Adolfo Suárez, no pudo estar por motivos de salud, pero sí su hijo, Adolfo Suárez Illana, estuvo presente en el Congreso, como muchos otros líderes políticos, como Rajoy o como la ministra de Educación, Políticas Sociales y Deportes, que es sobrina del presidente fallecido. Vamos a escucharlos. Fue elegido después del intento de golpe de Estado que se produjo en febrero del año 1981 en España. Supo recuperar la normalidad y ahí está para siempre en la historia de nuestro país. Es una pérdida que ya no se puede recuperar, pero nos queda su magisterio, su enseñanza, su historia. Es un día triste, desde luego, para la familia Calvo Sotelo, y creo que es un día triste también para todos los ciudadanos que han vivido la transición a la democracia en este país. A mi padre le puedo transmitir las palabras porque sé que no las va a entender. Podría transmitirle la tristeza a través de los ojos porque eso sí sé que lo recibe, pero me voy a ahorrar el transmitirle eso. Felipe González dijo en su día algo que ya se ha hecho muy famoso, que un expresidente del gobierno es un jarrón chino que todo el mundo valora mucho, pero que en el fondo no sabe dónde colocar, que no estorbe. Calvo Sotelo no fue un jarrón chino, ¿verdad? Cuando se convirtió en expresidente del gobierno, absoluto. Tengo yo esa impresión. No fue incómodo para quienes siguieron ejerciendo el poder. Ahora, es cierto que no está resuelto el estatus de los expresidentes de gobierno. Es cierto. Lo que se ha dicho, que la política es cruel y que sin embargo la historia, pero yo en España creo que los españoles somos una gente de muy buena crianza y a lo mejor ponemos verde a la gente en vida, pero el momento que se muere, o al político que cesa se le ha puesto chupa de domini y al día siguiente pues ya era un gran ministro y tal. Por lo tanto, eso es una base importante para intentar hacer un estatus del presidente de gobierno. Déjeme decir a los espectadores que en este momento acaban de entrar los militares en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, que están rindiendo honores ya al féretro que contiene los restos mortales de Leopoldo Calvo Sotelo, que vemos que están las altas autoridades del Estado con el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso y el presidente del Senado a la cabeza, presentes en ese momento en el que va a salir por la puerta del Congreso el féretro y comienza la ceremonia de despedida definitiva, la despedida institucional del expresidente fallecido, aunque habrá un funeral de Estado el jueves por la tarde en Madrid de nuevo, una vez que sus restos reposen ya en Ribadeo, en la localidad gallega de donde era su familia, donde él pasaba las vacaciones y donde eligió descansar. Estrella Moreno está en el Congreso de los Diputados. Estrella, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Pues para dentro de unos minutos se espera que ya el féretro con los restos mortales del presidente Calvo Sotelo salgan por la Puerta de los Leones, la que ayer se abrió para recibirle. Ya en la puerta está todo listo. Allí hay un batallón de honor mixto formado por miembros de los tres ejércitos y también por miembros de la Guardia Civil que le van a rendir honores. Como decíamos, el féretro de Calvo Sotelo saldrá hasta la Puerta de los Leones, portado por miembros del Ejército de Tierra. A lo largo de toda la noche ha habido miembros del Ejército de Tierra, del Aire, de Mar, que han estado velándole a lo largo de toda la noche. Una vez que llegue a la puerta, allí habrá un batallón de honor mixto, como decíamos, que será el encargado primero de rendirle honores, un batallón que tocará el himno nacional. Luego, los restos mortales del presidente Calvo Sotelo se subirán a un arcón y allí
a paso lento, cubierto por la bandera de España, como ya vemos, seguido por el presidente del Gobierno, que es quien preside estos actos, pues ese féretro seguido por el presidente del Gobierno, por la viuda de Calvo Sotelo y también por sus hijos, hará un breve recorrido hasta la cercana Plaza de Neptuno. Uno de los momentos más emotivos de esta mañana ha sido el momento en el que los hijos de Calvo Sotelo y su viuda, para darle su último adiós al segundo presidente de la democracia. Ahí vemos cómo ya están las autoridades y el féretro de Calvo Sotelo están en este momento en el hall de Isabel II. Ahora ya está en la puerta principal, en la Puerta de los Leones, la puerta que solamente se abre para las grandes ocasiones y por primera vez se ha abierto para un funeral de Estado, para unos honores por un presidente fallecido. Se interpretará ahora el himno nacional, ¿no? Ahí está. Ahí es. Ah, no, todavía no. No, primero habrá un himno de marcha fúnebre y creemos que ya será luego, una vez que el féretro esté fuera del todo, será cuando toquen el himno nacional, será de un momento a otro. Ahí vemos, aparte de la mesa del Congreso, a Teresa Conillera, que es la vicepresidenta del Congreso. Ahí está ese batallón, ahora es el Ejército del Aire, pero como decíamos es un batallón de honor mixto, formado por miembros del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra y de la Armada. A la derecha vemos a la viuda de Calvo Sotelo y a sus hijos, a la derecha de la imagen. Ahora se va a tocar el himno nacional. Al fondo la viuda de Calvo Sotelo. Lo que se ve tras el féretro es toda la familia Calvo Sotelo. Como podemos ver a la izquierda de la imagen, es toda la familia de Calvo Sotelo, su viuda, sus hijos, algunos de ellos sorprendentemente parecidos a su padre. Ahí vemos a la viuda, a la derecha uno de sus hijos y a la izquierda otro. Hemos dejado, Estrella, la conversación en esta mesa diciendo que el presidente Calvo Sotelo había sabido, Santiago Carrillo, no ser un jarrón chino, ¿no? Ocupar su sitio cuando deja el gobierno en el año 82. Yo creo que sí. Yo creo que el señor fue muy consciente de que él cumplía una parte importante de la transición democrática y que su obra se terminaba ahí porque además ya no tenía partido político detrás.
Yo creo que el señor Calvo Sotelo, además, era un hombre no muy aficionado a exponerse, no muy aficionado a estar todos los días. Era un hombre recatado y disintiendo un poco de Rodolfo Martín Villa, yo creo que el papel y la situación de los expresidentes del gobierno en la democracia está suficientemente esclarecido y tienen una pensión, tienen un despacho, tienen todo un equipo. La verdad es que Calvo Sotelo, después de dejar el gobierno, yo creo que dejó de actuar ya en política muy pronto. Recuerdo una intervención suya en el Parlamento después, pero dejó de actuar en política muy pronto y se recluyó en su trabajo profesional y en su vida personal. Y la celebración que estamos viviendo estos días, a mí me parece que es un acierto por parte del gobierno. Creo que hay una serie de personas en este país que merecen, el día que se mueran, pues el homenaje nacional por su papel en la instauración de la democracia, en el gobierno. Yo creo que lo que está sucediendo es algo que vemos por primera vez, pero que un día se convertirá en algo normal. Sí, Estrella, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Pues justo ahora se ha puesto delante de la Puerta de los Leones el armón y los soldados que portan el féretro de Calvo Sotelo. Subirán ese féretro con los restos mortales del segundo presidente de la democracia al armón. Luego, a paso lento, los restos mortales del presidente Calvo Sotelo serán trasladados hasta la cercana Plaza de Neptuno. Hay muy poca distancia desde el Congreso hasta la Plaza de Neptuno, pero ese traslado se va a hacer de una forma solemne, va a ir a paso lento, dicen, y tras el armón con ese féretro de Calvo Sotelo le seguirá el presidente del gobierno, que es el que preside estos actos, y por supuesto la viuda de Calvo Sotelo y también sus hijos. Un traslado lento, como decíamos, corto, hasta llegar a la Plaza de Neptuno, donde se le rendirán honores militares. Soledad Becerril, que sigue con nosotros esta ceremonia desde Sevilla, la solemnidad de este acto que estrenamos en la democracia española, ¿qué le parece? Me parece que era un acto debido. Esto se hace en las democracias europeas. Está muy pensado y está muy organizado. Los grandes funerales, incidentes o de personajes nacionales. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, y creo que ha sido acertado que se haya tomado esta decisión y que sea la despedida desde el Congreso de los Diputados. No sé qué le parece a mis compañeros de mesa, Charo. A mí me parece muy bien. Siempre he pensado que, y lo he dicho en alguna ocasión, que las grandes democracias cuidan mucho su liturgia. Y está la democracia británica, que tiene costumbres de hace siglos y que las mantiene y no es incompatible con ser una democracia más que consolidada. La democracia americana es más joven, pero se ha ocupado mucho de inventarse rituales que sirven de referentes, y yo creo que la democracia española, hasta ahora no se nos había muerto un presidente de gobierno, y efectivamente esto es un precedente que a mí me parece extraordinario. Yo creo que toda aquella persona que ha sido capaz de llevar los destinos de este país, de asumir el gobierno de este país a través de las urnas, con independencia de aciertos y errores, merece por sí mismo
un homenaje, una institucionalización de su figura, que luego se equivocan muchos cuando dejan de ser presidentes, ¿eh? Pero la democracia no se debe equivocar con ellos. Ya estamos viendo cómo en una ceremonia como esta tienen que convivir la solemnidad, el homenaje político, con lo que es también una ceremonia íntima de despedida de alguien que forma parte de una familia. Veíamos ahí a los hijos y a los nietos del expresidente fallecido. El cuerpo del presidente, los restos mortales del presidente Calvo Sotelo han estado toda la noche custodiado por miembros de las fuerzas de seguridad, por miembros de las Fuerzas Armadas, perdón, también por parte de la Policía Nacional, pero a lo largo de toda la noche han estado aquí sus hijos, es decir, a lo largo de toda la noche ha habido una ceremonia institucional, pero también una ceremonia íntima. La viuda se retiraba ayer a última hora de la mañana y a última hora de la noche, y a primera hora de esta mañana ya estaba aquí de nuevo. Vemos ahora mismo que entre los que van a estar en el cortejo, en primer lugar está su familia, por supuesto, la viuda, y detrás están las autoridades, el presidente del gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado. Hay algunos ministros, y entre esos ministros hay quien tiene una doble vertiente, digamos, la de ministra de Educación y también sobrina del presidente Calvo Sotelo. Ahí vemos, al final de la familia están los más pequeños de la familia Calvo Sotelo. Está también la vicepresidenta, la presidenta del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el líder de la oposición, el alcalde y la presidenta de Madrid. Vemos en este momento las mesas del Congreso y del Senado a continuación. Algunos diputados y senadores también acompañan los restos mortales. Algunos de ellos fueron también compañeros de Leopoldo Calvo Sotelo en el gobierno o en su partido, en la UCD. Hay un aspecto de su personalidad, de su biografía que no hemos tratado, Rodolfo Martín Villa. Los Calvo Sotelo están presentes en la vida política española de todo el siglo pasado. Vemos que hay una sobrina del presidente fallecido en el gobierno actual. Toda la familia ha estado presente en nuestra vida pública y además con ideologías de todos los colores, ¿no? Sí, es cierto. Es decir, Leopoldo Calvo Sotelo es sobrino de José Calvo Sotelo, asesinado en los días 8 de julio del 36, y es tío de la actual ministra de Educación. Eso también, pues yo creo que señala una de las características personales de Leopoldo. Se podría decir, y alguien lo ha escrito, que es hijo de las dos Españas, pero en todo caso con un deseo extraordinario de superarlas. Y con ese aire, puede que conservador, como ha dicho Santiago Carrillo, pero muy liberal en el mejor sentido de la palabra, es decir, muy respetuoso con los que piensan distinto que él. Por eso, seguramente yo me he expresado mal antes, yo creo que los presidentes del gobierno, y Leopoldo Calvo Sotelo en particular, no es que su estatus les tenga que dar, entre comillas, privilegio, al contrario, es que yo creo que los ciudadanos debemos de privilegiarnos de la experiencia, de la sabiduría del Consejo. Y en ese sentido ya Felipe González a mí me lo contó en el año 92, que pensaba cambiar la ley del Consejo de Estado para vincular a los presidentes al Consejo de Estado. Se ha hecho con el actual presidente, y en el día de hoy, no por muerto, pero antes de ayer, el único presidente del gobierno, expresidente que formaba parte del Consejo de Estado, era Leopoldo Calvo Sotelo, lo cual creo que al Consejo de Estado y a los españoles les viene muy bien. Yo no solo lo haría con los presidentes de gobierno, singularmente con ellos. Alguna vez a mí se me ha ocurrido que Santiago Carrillo, que no es jurista, también podría decir la experiencia, la veteranía, el haber conocido situaciones distintas, conflictivas, confusas, como muchas veces pasa en la política. Yo creo que hay que... Un gobierno de sabios, Santiago Carrillo. No, en otros sitios los han de senadores vitales. Yo creo que, por ejemplo, la República Italiana ha abordado ese tema, sí, los presidentes son senadores a quienes habían jugado un papel
Yo creo que los jefes de gobierno, pues sí, efectivamente, podrían ser miembros del Consejo de Estado o mejor aún, senadores. Creo que eso podría hacerse. La verdad es que en este país una de las cosas que quizá extrañan ante esta ceremonia es porque tenemos la costumbre de olvidar fácilmente lo que han hecho unos y otros, ¿no? Y posiblemente después de caer, no. Esto es nuevo, pero la verdad es que sí que se podía creer. Yo me refería a la situación personal de los presidentes cuando hablaba de disentir de... No, yo no hablaba de privilegios de los presidentes, sino al contrario, privilegiarnos los demás. Eso en el Consejo de Estado. Me parece bien. Lo que pasa es que no han querido formar parte los dos expresidentes es que Leopoldo Calvo Sotelo de la democracia, ¿no? Leopoldo Calvo Sotelo no era el ejemplo del resto de expresidentes. De los jarrones chinos, ¿quieres decir? Claro, no, es que tenemos dos expresidentes con un grado de activismo político quizá incompatible con estar en un gobierno sabio, ¿no? Vais a dejarme que repasemos la actualidad mientras llegan los restos de Leopoldo Calvo Sotelo a esa plaza de Neptuno donde va a haber un minuto para la oración, y vamos a repasar lo que pasa en este lunes de mayo, empezando como siempre por el tiempo. Ana Belén Roy, siguen las temperaturas altas. Sí, muy buenos días. Siguen las temperaturas altas, aunque van a empezar a bajar en algunos puntos. Vamos a ver la situación de momento para hoy, y no es otra que nubes en la mitad norte y también en la zona este. Unas nubes de evolución que van a dejar chubascos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormentas, sobre todo en la zona de los Pirineos y también de la Ibérica. Cielos despejados en Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha y también en el oeste de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, como decías, Pepe, efectivamente están elevadas, pero van a empezar a bajar en prácticamente toda la península, salvo en Galicia, en Extremadura, en el oeste de Andalucía. Ahí se van a registrar las máximas. Podrían llegar a alcanzar los 32 grados centígrados en Sevilla en las horas centrales del día. Bien, pues así viene el tiempo. Más noticias del día al margen del adiós al expresidente Calvo Sotelo. Hoy la noticia política vuelve a estar en el Partido Popular. Mariano Rajoy, que no consigue acallar las críticas a su gestión dentro del partido, se reúne con los senadores de su partido. Al mismo tiempo, los militantes que han lanzado la idea de convocar primarias en el PP empiezan a recoger firmas para avalar su propuesta. El rey don Juan Carlos preside hoy en Madrid la sesión inaugural de la Asamblea del Banco Asiático de Desarrollo. Esta institución, creada hace 42 años para luchar contra la pobreza, va a estudiar en esta reunión en la capital de España medidas para hacer frente a la hambruna que parece que viene y que es imparable ante el incremento del precio del arroz. En el encuentro participan 3.000 representantes de gobiernos, instituciones y empresas privadas. En París se sienta en el banquillo el ex jefe del aparato militar de ETA, Juan Ivón Fernández Iradi, alias Susper. Está imputado esta vez por extorsionar a 16 empresas de Navarra y País Vasco que pagaron a ETA 900.000 euros entre los años 2001 y 2002. También se juzga en la misma vista a su compañera Belchane Obanos y otros 3 presuntos etarras. Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Pedro Carreño, ¿cómo comienza la semana? En la que de momento contemplamos cómo el IBEX 35 en esta resaca tras la fuerte subida del pasado viernes arranca la sesión con una ligerísima caída en torno al 0,2%, se mantiene por lo tanto por encima de los 14.000 puntos. Por lo demás, en el mercado de divisas el euro esta mañana se cruza por encima de 1,54 dólares. El mercado de petróleo sube, el barril de Brent un poquito esta mañana, se paga al contado en torno a los 114 dólares. La semana en términos financieros estará marcada por la reunión el próximo jueves del Banco Central Europeo, que sobre esa decisión a priori no se esperan movimientos sobre los tipos de interés. Esto es todo desde el parque. Gracias, Pedro. Y un apunte más: si esta mañana se ha levantado contento para ir al trabajo, no crea que es un bicho raro. Según el último barómetro de TNS para Televisión Española, 7 de cada 10 españoles están
felices con su empleo, con su trabajo, aunque la cuarta parte de los encuestados se queja por uno u otro motivo de su horario. Los más jóvenes dicen que están dispuestos a trabajar más, pero los mayores de 55 años no quieren sacrificar más tiempo libre. Y un dato importante en estos tiempos, la mitad de los preguntados no teme perder su trabajo, aunque eso sí, también la mitad cree que le costaría encontrar un empleo como el que tiene ahora. Las 10 y 25 minutos de la mañana volvemos a la carrera de San Jerónimo. Estrella Moreno, ¿en qué momento está esa ceremonia de despedida de Calvo Sotelo? Momento, el ejército de tierra que custodia el féretro de Leopoldo Calvo Sotelo está entrando en la plaza de Neptuno. Aquí se le rendirán honores militares, habrá un desfile y también se dispararán salvas en su honor. Este será el último acto de esta primera parte de los honores por el funeral del presidente Calvo Sotelo. Ahí vemos su féretro saliendo justo en este momento de la carrera de San Jerónimo y aproximándose a esa plaza de Neptuno. Como decíamos, este será la última parte de esta ceremonia de estos honores por el funeral, por el fallecimiento de Calvo Sotelo. Luego el jueves ya habrá unos funerales de Estado. Tenemos que recordar, ahí vemos aparte de la familia Calvo Sotelo, tenemos que recordar que la capilla ardiente se instalaba ayer aquí en el Congreso y que los primeros en visitar esa capilla ardiente fueron los miembros de la familia real, el rey, la reina y los príncipes de Asturias. Estuvieron aquí los primeros para dar el pésame a la viuda de Calvo Sotelo. Ahí vemos ahora cómo pasaba el presidente del Gobierno y los presidentes de las Cortes, presidente del Consejo del Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Constitucional, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, le vemos ahora mismo también. Está el alcalde, está la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y vemos cómo, como comentábamos antes, a paso lento, el féretro sobre un arpón llega justo en este momento a la plaza de Neptuno. Las 10 y 27 minutos de la mañana es un programa especial de los desayunos en el que contamos con el análisis y la presencia en Televisión Española de personas que compartieron el gobierno y la oposición con Leopoldo Calvo Sotelo. En este momento tengo que despedir a Soledad Becerril, a quien agradecemos muchísimo que haya estado aquí esta mañana para contarnos su experiencia como ministra de aquel gobierno. Gracias, buenos días. Muchas gracias y buenos días. Pero a las 10 y 28 seguimos adelante con Santiago Carrillo, Rodolfo Martín Villa, Charo Zarzalejos, Alberto Poza, se nos ha ido también Alberto Surio, que perdió un avión. Seguimos con la transmisión de esta ceremonia de despedida de Leopoldo Calvo Sotelo, cuyos restos llegan en este momento a la plaza de Neptuno de Madrid, donde va a terminar definitivamente esta ceremonia con un toque de oración, Estrella. Desfile por parte de un batallón de honor mixto formado por miembros del ejército, de los tres ejércitos, del ejército de tierra, el ejército de aire y por la armada. Y luego, como decíamos, habrá salvas en honor del presidente Calvo Sotelo, el primero que muere, el primero de los presidentes de la democracia que muere. Y como decíais, estos honores, estos funerales, es normal en honor de un presidente, pero aquí en España no teníamos experiencia todavía, de manera que aunque había un guión, por lo que sabemos, hasta el último momento se ha estado cerrando todos estos honores con la familia de Calvo Sotelo. Ellos han sido los que han dado la última palabra para que se celebraran estos actos en honor del presidente Calvo Sotelo, y luego el jueves esos funerales que presidirán los reyes en la Catedral de la Almudena de Madrid.
Ahí vemos cómo llegan miembros del ejército de la Plaza de Neptuno, pero como decíamos, es una ceremonia a paso lento y creemos que todavía durará un poco más. Alberto. No, a mí institucionalmente me parecen unos actos adecuados, ¿no? Sobre todo destacar la imagen especial que es la de que los tres ejércitos le hayan rendido homenaje, ¿no? Porque tuvo esa importancia de la que hablábamos antes. Hombre, echo en falta un poco de calor popular, pero bueno, la historia de los países es muy larga y se escribe muy poquito a poco. Me imagino que la gente nos iremos dando cuenta con el tiempo de la importancia que tiene en nuestras vidas un señor que se sienta en la presidencia. Exacto, hecho gente, sobre todo después de ver en la última legislatura, y no quiero meterme en otros territorios políticos, ¿no?, de ver que la gente ha salido con cierta facilidad a la calle pues para hablar de mil cosas distintas, ha firmado manifiestos por esto, por lo otro y tal. No somos capaces de darnos cuenta de la dimensión de la labor política de una persona como Leopoldo Calvo Sotelo, porque yo me imagino que el pueblo de Madrid, además, que sabe estar hasta las 3:30 de la mañana para cantar el alirón, ¿no?, de la madrugada. Yo creo que más que la gente que solo está pasando por allí, él se merecía algo más, ¿no? Esa ovación que no sea solo interna, como la que le damos prácticamente todo el mundo, sino también que se viera desde fuera. ¿Qué piensan el resto de mis acompañantes esta mañana en la mesa, Rodolfo Martínez o Santiago Carrillo? Yo pienso que esa ausencia de una masa amplia de público puede explicarse, por un lado, por la falta de hábito de un entierro de ese tipo, y por otro lado, por el hecho de que la gente se había olvidado de Calvo Sotelo. La actitud de Calvo Sotelo desde que sale del gobierno es tan recatada, tan discreta, que yo creo que prácticamente no vuelve a aparecer casi en los medios de difusión, no hace declaraciones, no es ese jarrón chino. Y eso explica que la gente se haya olvidado un poco de este hombre. Pero yo creo que sobre todo es la novedad. El día que esta experiencia creo que va a servir mucho, y que el día que desgraciadamente muera otro presidente de gobierno, habrá mucho más gente en la calle, porque la ceremonia en sí va a atraer a esa gente. Yo coincido esencialmente con lo que ha dicho Santiago Carrillo. Yo creo que la muerte de Leopoldo Calvo Sotelo es un renglón torcido que, sin embargo, trae este espectáculo, en la medida que lo es, que creo que es buenísimo para la liturgia de las instituciones. Yo creo que la nación, España, su Estado necesitan liturgia, pero la liturgia es propia de las religiones, y en esta religión nueva, pues realmente es lógico que aún no tenga muchos creyentes y muchos entusiastas. Yo creo que, como dice Santiago, Dios quiera que tarde mucho en repetirse, pero cuando eso forme parte ya del ser nacional y del patrimonio nacional, yo creo que tendrá también ese calor popular que reclamaba Alberto Pozas. Charo. Sí, pero aquí ha habido, yo creo que aquí hay que poner en valor la gestión que ha hecho en concreto Bernardino, que ha sido el encargado de hablar con la familia y de organizarlo todo de acuerdo con criterios de la familia, con lo cual es la primera vez, todos nuevos en esta historia, en los que ha habido que compaginar el deseo de la familia, supongo que necesidades de seguridad o criterios de seguridad y, bueno, criterios también de dignidad y de cierto protocolo. Claro, unir todo esto a la vez yo creo que no es fácil, como bien dice Rodolfo Martín, es la primera vez, y probablemente cuando ocurra que fallezca otro presidente de gobierno, es verdad que este tipo de actos por sí mismos, bueno, podrán convocar a gente, pero yo creo que tampoco ha habido especial interés, quizás por sobriedad, por seguridad, no lo sé.
Porque ha coincidido Pero es que además es muy complicado organizar esto, en mitad de un puente festivo y porque es la primera vez que nos pasa. Yo creo que ese matiz que ponía Santiago Carrillo encima de la mesa es muy importante. Es la primera vez que perdemos a un expresidente de la democracia, es la primera vez que sabemos cómo iba a ser la ceremonia, porque no sabíamos cómo iba. Se ha inventado. Se ha inventado, efectivamente. Como tantas cosas, Rodolfo Martín Villa, ¿no? Sí, como tantas cosas nos hemos inventado los españoles en los últimos 30 años, ¿no? Con éxito, además, ¿no? Algunas con mucho éxito. Estrella Moreno sigue ahí a pie de ceremonia, sí. Veíamos hace unos instantes, ahí está otra vez, la viuda de Calvo Sotelo, a la que hemos visto y sus hijos con una enorme entereza a lo largo de todo el día de ayer, que estuvo sentada al lado del féretro de su marido. En este momento todo se está disponiendo para que se haga ese desfile militar previsto y formado, como vosotros subrayabais, por miembros de los 3 ejércitos y también de la Guardia Civil. El presidente del gobierno se va a situar también en el lugar que le corresponde al ser él el que preside estos actos. Ahí están, ahí vemos, aparte del batallón, que en unos momentos va a desfilar delante del féretro con los restos mortales del presidente Calvo Sotelo. Vemos al presidente también del Consejo del Poder Judicial. Se están formando los miembros del batallón que llevan aquí. Comentabais antes que es verdad, aquí en los alrededores del Congreso y en la Plaza de Neptuno hoy no se ha visto mucha gente, pero ayer, que nosotros estuvimos todo el día aquí, hubo un constante goteo de personas que estuvieron visitando la capilla ardiente que estaba instalada en el Salón de Pasos Perdidos desde el momento en el que se fueron los reyes, que fueron los primeros en visitar esa capilla ardiente, y después de ello se abrieron las puertas al público. A lo largo de todo el día de ayer, la verdad es que hubo una constante visita a la capilla ardiente. Hoy es verdad que aquí en los alrededores no hay mucha gente. También el Paseo del Prado y la carrera de San Jerónimo está cortada al tráfico desde primerísima hora de la mañana. Eso, bueno, dificulta tal vez el acceso de la gente hasta esta zona. Pero como decíamos, ayer sí que vimos a mucha gente, coincidiendo también con un día de fiesta, acercarse aquí hasta la capilla ardiente de Leopoldo Calvo Sotelo, que ha estado abierta durante 23 horas en uno de los salones, o en el salón más solemne de este Congreso del Mundo. Van a comenzar las salvas en honor, decía, las salvas en honor del presidente Calvo Sotelo.
línea. Da comienzo ese desfile en honor del recientemente fallecido presidente Calvo Sotelo, el segundo presidente de nuestra democracia. Hemos destacado, Estrella, la importancia que tienen las liturgias, las formas, el que los pueblos identifiquen los momentos, ¿no? La importancia de cada momento en el discurrir de nuestra vida, para consolidar las instituciones, para darle la importancia que tienen las personas y las instituciones. Supongo que para muchos jóvenes esto es un espectáculo, si me permite la expresión, insólito, pero es que para muchos adultos también estamos asistiendo a algo. Somos nuevos en esto todos. En lo que éramos nuevos, ¿no? Somos nuevos. Preguntaba al presidente del Congreso, a José Bono, si va a fijar este protocolo para cada, en fin, presidente que en el futuro, y nos decía que es pronto para tomar esa decisión, ¿no? Que probablemente en cada ocasión la ceremonia tenga matices, aunque en lo fundamental no diferirá mucho, ¿no? Le pregunto a los dos políticos veteranos que tengo en la mesa. Yo pienso que en la medida que alguien me hizo algún comentario ayer en el Palacio del Congreso, yo creo que ya había unas ciertas ideas y una cierta preparación, y a mí en general me parece un protocolo, una liturgia, como hemos dicho, acertada. Es decir, tendrá que haber cambios, entre otras cosas podrá haber presidentes y familias que, al ser católicos y practicantes, como es el caso, pues jueguen más en unos determinados símbolos religiosos, católicos, y otras que sin embargo no lo sean y jueguen menos en ese campo. Pero lo que estamos viendo ayer y hoy prácticamente es una liturgia civil. Lo que es la ceremonia civil, ¿no? En esa liturgia civil, pues me parece que es, no sé, se podrán hacer cambios, pero en esencia a mí me parece bien. Me parece muy bien. Muy laico todo. Así que cree, Santiago, ya los matices de las creencias privadas. La verdad es que ni creo ni dejo de creer, ni me preocupa demasiado la cuestión, ¿no? Yo creo que esto abre un precedente, que va a haber una cierta liturgia que puede cambiar, y que los presidentes van a ser enterrados con honores, tal. Pero yo creo que es más importante que los presidentes prolonguen su vida lo más todo lo que puedan. No, Que vivan y mucho, que ¿no? dejemos los entierros para otro momento. Para cuando llegue, Alberto. En cualquier caso, parece que el guión es bueno, es correcto, ¿no? Lo único que se pueden producir variaciones, no solo de índole religiosa, sino también de índole de base social, me explico. O sea, nos hemos encontrado con un presidente de gobierno que ha fallecido sin tener una base social detrás, retirado de la política, además por decisión propia, pero nos podemos encontrar con otra situación bastante distinta, ¿no? Que sea líder un líder social casi activo, y entonces, bueno, pues quizá esas organizaciones también tengan algo que decir en el ritual, eso se ¿no? modificará. Pero yo creo que hasta ahora lo que estamos viendo es un ritual de Estado, laico, como tiene que ser, y únicamente supongo que si hay algún presidente que en su momento, por decisión de la familia, como usted ve, yo no quiero ningún tipo de funeral, no soy creyente, no quiero ningún funeral, pues a lo mejor se acaba con esto y punto. Quien sea católico y quiera tener bueno, pues habrá su funeral de Estado, pero yo creo que en España a estas alturas eso no tiene que provocar ni el menor problema
ni la menor distorsión. Mire usted, quien quiere y puede cree en Dios y quien no, y cada cual tiene derecho a morir como quiera. El precedente es bueno y el gobierno lo ha hecho muy bien. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Se hará con naturalidad cuando llegue y que llegue lo más tarde posible. Supongo que el gobierno Qué tarde en llegar. Rodolfo Martín Villa va a asistir a los actos en Ribadeo también, nos contaba. Pues espero llegar si este programa no se prolonga en este... Se lo permite, ¿no? Va a querer acompañar a la familia también en esa ceremonia íntima en lo que era su tierra adoptiva, porque él no era de allí, era su familia, ¿no? Bueno, pero yo creo que de Madrid somos todos, aunque no hayamos nacido en Madrid, y los nacidos en Madrid pueden ser de cualquier sitio. Y en ese sentido, Leopoldo Calvo Sotelo estaba muy vinculado familiarmente por origen y por todo a Ribadeo. Tenía allí su casa, también de vacaciones. Yo creo además que últimamente, pues lógicamente, tenía más tiempo para pasarlo allí. Y yo creo que además era, como se ha dicho antes, él era una persona aparentemente que marcaba unas ciertas distancias y sin embargo, como siempre pasa en esas ocasiones, tratado más de cerca, pues se ve la parte eso entrañable, lo ha dicho todo el mundo que lo conocía en la intimidad dice eso, sí. Y yo creo que eso pues lo conocerán más en el pueblo, vamos, Ribadeo ya no es un pueblo, pero yo por ejemplo ayer oí hablar al alcalde, que por lo que dijo no era un alcalde de derechas, sin embargo lo dijo muy bien. Un alcalde del BNG, si no me equivoco, pues, que es lo que nacionalista galego. Pues, y sin embargo, lo dijo muy bien, con independencia de las posturas políticas de cada uno. Aquí le conocíamos, era un vecino más, una persona entrañable, me parece que vino a decir, cercana. Pues eso era el personaje. Sí, dice el alcalde. Ayer recordé también, se ha hablado mucho de que era un hombre culto, y es verdad que lo era. Es decir, una cosa a la que él dio mucha importancia y lo tenía, es cuando el rey decide otorgar a la familia Valle Inclán un título nobiliario, marqués. Yo creo que él pone una mano muy importante en que el título sea Marqués de Bradomín, con lo cual es la primera vez que yo sepa que trasladamos de la ficción literaria al título, a la realidad del título nobiliario, y él en ese tipo de cosas, por muy preocupado que estuviera de las tareas del Estado, la vena cultural venturosamente le podía. Y de hecho todas las imágenes que hemos recuperado en los medios de comunicación estos días de él en su casa una vez que abandonó el gobierno, son imágenes rodeadas de libros, tocando el piano, de alguien con muchísima... De libros que leía, además. Que además los leía, que no los tenía de adorno, ¿no? Estaba muy al tanto de todo. Ha escrito unos cuantos artículos no hace demasiado tiempo en el que le hace un diagnóstico de la situación territorial de España a raíz de los estatutos y tal. O sea, que era un hombre, iba a actos también, decía, o sea, no estaba recluido, recluido. Hay una cosa que Santiago Carrillo recordará también, bueno, todos, que sin embargo no se ha dicho en estas horas prácticamente de su muerte, y es que en su tiempo y con la colaboración de nuestro común y fraternal amigo también fallecido Juan Rosón, es donde se produce la disolución de ETA político-militar. Sí. Es decir, que ya sabemos que ETA, la historia de ETA es la historia de sus distintas asambleas y de sus diversas escisiones, pero que en aquel momento, con otro personaje también fallecido, como era Mario Onandía, el gobierno de Calvo Sotelo, con Juan Rosón a la cabeza en ese terreno, se lograra... Tiene una importancia, o sea, que es cierto que como él no fue elegido para presidente, como UCD desapareció, como el periodo fue corto, pero sin embargo, si analizamos el resultado con la perspectiva que nos da lógicamente el tiempo, fue un resultado. O leyes muy transformadoras de la vida de las personas, como la ley del divorcio, que ahora nos parece lo más natural del mundo, pero que en su momento provocó una auténtica catarata social y política, incluso con parte de la jerarquía católica, de problemas, ¿no? Y ahora tenemos incorporada a nuestra vida como si fuera impensable lo contrario. Hubo leyes muy transformadoras. Por eso digo que el mérito que tuvo, ¿no? Saber que se metía en asuntos importantes y que se metía en ellos
para irse, te quiero decir, porque él ya sabía que no iba a ser presidente del gobierno, que era para perder, ¿no? A veces esa perspectiva es buena, ¿no? Sí, claro, te deja más libre, sí. En la empresa, es decir, Sí. saber que te vas a ir a cabo de cierto tiempo, porque lo han decidido otros o porque lo has decidido tú, decisiones que a lo mejor no serías capaz. Estrella Moreno, creo que estamos viendo imágenes del momento en el que el féretro se ha introducido ya en el coche y se va camino del aeropuerto. Estrella. Exacto, ya la ceremonia ha terminado, los actos en honor del presidente Calvo Sotelo han terminado, los soldados del Ejército de Tierra han portado el féretro con los restos mortales del presidente Calvo Sotelo hasta el coche fúnebre. Desde aquí viajarán hasta la base aérea de Torrejón y desde ahí será trasladado hasta el aeropuerto de Avilés. Desde ahí se dirigirá a Ribadeo, donde recibirá sepultura esta misma tarde. Vemos en este momento al coche fúnebre y a cómo la familia recibe de nuevo el pésame en este momento del líder de la oposición, Mariano Rajoy. Todos están despidiendo ya aquí porque realmente los actos en honor del presidente Calvo Sotelo se pueden dar por terminado casi 24 horas después o un poco más de 24 horas después de que comenzaran aquí en el Congreso de los Diputados. Ahí vemos también al jefe del Estado Mayor de la Defensa y esto será lo último hasta que el jueves que viene sean los funerales de honor y que presidirán los reyes aquí en Madrid. Gracias, Estrella Moreno. Pues aquí lo dejamos. Termina la ceremonia institucional de despedida. Queda hoy la parte privada en su Galicia natal, iba a decir, ¿no? En la Galicia de sus amores. Hemos tenido unos analistas de lujo para esta despedida de Leopoldo Calvo Sotelo, su vicepresidente del Gobierno, Rodolfo Martín Villa. Gracias, buenos días. Santiago Carrillo, gracias por venir. Buenos días. Alberto, Charo, como siempre, hasta la próxima semana. A ustedes les veo de nuevo en esta mañana a partir de las 11:30. Toda la información sobre el adiós a Calvo Sotelo en los servicios informativos de Televisión Española. Hasta ahora.